Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo 17, donde dice: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Con este versículo entra la epístola en el último párrafo dedicado a exhortar a los creyentes en algunos aspectos de gran importancia. Y el primero de ellos tiene que ver con mantener en la mente constantemente las enseñanzas recibidas por medio de los apóstoles. Así pues, la exhortación va rodeada de afecto entrañable, dirigiéndose a los lectores con el vocativo amados, ya que estos deben de ser fieles a las enseñanzas recibidas desde el principio por quienes le anunciaron el Evangelio y fueron instrumentos para que conociesen a Jesucristo como el Salvador personal. En el contexto inmediato, no se refiere tanto a todo el fundamento de la fe, sino a las advertencias que le hicieron sobre los falsos maestros. De forma especial, los apóstoles Pedro y Juan se ocuparon de este asunto. Por tanto, no deberían de preocuparles la presencia de estos perversos que siembran dudas y hablan mentiras en contra de nuestra santísima fe, porque ya se le había dicho anticipadamente que iba a ocurrir. Es posible que Judas no esté refiriéndose a las cartas apostólicas que advertían sobre la manifestación de los falsos maestros, sino a la enseñanza oral que les había sido comunicada por ella. Es también de apreciar el uso del término palabras dichos sin referencia alguna a escritos. Los apóstoles. Ellos advirtieron personalmente a los creyentes y especialmente a los líderes de la aparición en el futuro de los engañadores, manifestándoles que muchos de ellos saldrían de las congregaciones e incluso de los que se consideraban líderes en ellas, como Pablo advirtió a los de Éfeso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 29. Pero también las palabras de los apóstoles están en sus escritos. Por ejemplo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pedro, él se ocupó extensamente de este problema aquí. El apóstol Pedro, él se ocupó extensamente de este problema en su segunda carta de Pedro, capítulo 3 y los versículos 1 al 3. Judas amonesta a los lectores a que tengan en mente estas palabras. Y note que Judas presenta a los apóstoles como de nuestro Señor Jesucristo. No hay otros luego de estos con la autoridad que el Señor les delegó, ya que ellos fueron constituidos por Él, sus apóstoles, con la misión de predicar el Evangelio, establecer iglesias y determinar la doctrina que debe sustentarse en la fe cristiana. El apóstol Pablo afirma en sus escritos que el Señor dio a la iglesia primeramente apóstoles. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28 y Efesios, capítulo 4, versículo 11. Este término plural, apóstoles,
comprende el colegio apostólico de los 12, incluido Matías y también Pablo, como apóstol especialmente llamado y enviado a los gentiles. En sentido general, el término se usó en el griego para hablar de un enviado en alguna misión. En este sentido llama apóstol a Epafrodito, como enviado de la iglesia en Filipos, para llevarles una ofrenda de amor y comunión. Filipenses capítulo 2 y versículo 25. Pero es notable que no le llama apóstol de Jesucristo, sino vuestro mensajero en el griego apóstol. Filipenses capítulo 2 y versículo 25, ya que era el enviado de la iglesia y usaba ese término propio del idioma griego para referirse a él. Pero los apóstoles que aquí menciona Judas les llama apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ya que sólo ellos recibieron el don y sólo ellos fueron acreditados con señales específicas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12. Estos son aquellos a quienes se les llama santo apóstoles. Efesios capítulo 3, versículo 5. Que eran receptores de la revelación de Dios, del misterio oculto desde los siglos. El don de apóstol se daba para establecer, entre otras cosas, lo que es el fundamento apostólico y para escribir el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 20. Por tanto, en este sentido, el don no está operativo en el día de hoy, ya que quienes pretenden ser apóstoles con el mismo don están apropiándose de algo que no les fue conferido, usándolo para engañar a los creyentes con nuevas revelaciones procedentes de Dios, que tienen una pretendida autoridad apostólica. Y muchos de estos, si no todos, son simplemente falsos profetas, engañadores de los creyentes y turbadores de la verdad. A estos no hay que atender, pero no debemos de dejar de prestar atención a las enseñanzas de los verdaderos apóstoles de Jesucristo. La exhortación que hace Judas es de gran necesidad en el día de hoy, donde la enseñanza bíblica está siendo relegada, cuando no abandonada, en la instrucción de la Iglesia. Por tanto, Judas llama individualmente a cada creyente para recordar las enseñanzas apostólicas. Y note que es un llamamiento al volver sin condiciones al estudio de la palabra, para vivir conforme a lo que los apóstoles de Jesucristo ellos enseñaron en el nombre y con la autoridad del Señor. Grandes problemas y serias dificultades se evitarían en la Iglesia si se recordara continuamente las enseñanzas de los apóstoles. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. El mensaje apostólico era una advertencia para que los creyentes estuviesen ellos prevenidos del problema que ocurriría en el postrer tiempo, o en los postreros días, periodo que comprende el tiempo actual en el cual se manifestaría algunos a quienes califica de burladores. Este recordatorio al que Judas llama no es tanto para atemorizarlos de la presencia de este tipo de gentes, sino para que fuesen cautelosos y no se viesen sorprendidos, ya que estos burladores pudieran estar comprendidos entre los que el apóstol Pedro menciona como quienes se mofaban del anuncio de la segunda venida del Señor, poniéndolo en duda. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 4. De quienes habla Judas
Son burladores que viven una vida de burla contra la revelación de la verdad de la segunda venida del Señor. Y en general, los que, como se lee en Proverbios, cuando dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Proverbios capítulo 14 y versículo 9. Estos hombres de los últimos días, ellos se mofaban de todo, pecando continuamente. Son conocedores de la palabra, pero sin embargo se burlan de ella. La burla no es una forma de criticar algo, sino de un pecado deliberado contra la revelación de Dios. Sin duda, como se ha considerado anteriormente, estaban presentes en el tiempo de la epístola, pero en el futuro vendrán, lo que implica una constancia a través del tiempo. Los burladores tratan despectivamente las verdades de la fe cristiana y manifiestan ese desprecio hacia quien las reveló, que es Dios mismo, confirmada también por el Señor Jesús. Y note que, por consiguiente, no pueden caminar más que en sus propias concupiscencias. Estos burladores son pecaminosos porque viven en sus malos deseos, ya que siendo rebeldes, al despreciar la verdad revelada, viven siguiendo los deseos naturales del hombre no regenerado, buscando cualquier tipo de placer que satisfaga sus pasiones. La presencia de ellos es una evidencia bíblica sobre los últimos tiempos, como señala en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 5, ya que aprovechan también el hecho de que la promesa del regreso de Jesús no se había efectuado y lo hacían para burlarse de Dios y de su palabra. También caminan en pos de sus impíos sentidos. Por tanto, son esclavos sin voluntad propia que pueden presumir de libertad y de liberación de todo coto moral, despreciando y murmurando de los creyentes fieles que viven en conformidad con la vida de la fe y el temor de Dios, pero son, sin embargo, esclavos de la corrupción. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Sin respeto alguno por la palabra, viven bajo la esclavitud de sus propios pecados. Continuará con el versículo 19, donde dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los falsos maestros eran causantes de divisiones. Probablemente dividían a las personas en dos clases: los sabios, que eran ellos, y los ignorantes, que eran todos los demás. Esta era la forma natural de los religiosos de los tiempos de Jesús, ya que los fariseos eran ellos arrogantes, como nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Por tanto, ellos se creían superiores al resto de los hombres. Mateo, capítulo 23, versículos 4 y 5. Estos se exaltaban a sí mismos, considerándose como una élite especial de gente. Estos causaban divisiones entre las personas. Cuando esto se traslada a la iglesia, se produce lo mismo en la congregación, ya que son aquellos que rompen los límites que Dios ha puesto en la palabra para la vida del creyente y para el testimonio de la iglesia. Como se ha considerado anteriormente, el falso maestro o el apóstata se burla de la ley de Dios, niega la autoridad de la Escritura y vive fuera de los límites establecidos por Dios en ella. Si consiguen arrastrar a alguno a este camino, se produce inmediatamente una fracción en la iglesia. Todas las divisiones entre creyentes e iglesias en el tiempo presente tienen origen
en aquellos que no se ajustan a la palabra y atraen en sus propuestas seguidores de entre los creyentes. Esto parecería ser causa de problema y de dificultades, pero visto desde la óptica de la provisión de Dios, se aprecia de otro modo. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 19. Falsa doctrina o perversión de las verdades están causando divisiones en el mundo actual, hasta el punto que nombres dignos como es el término evangélico representa un desprestigio para el testimonio en determinados ambientes. Se ha estudiado anteriormente el caso de Diotrefes, que por su condición causaba división en la iglesia donde él estaba. Tercera carta de Juan, capítulo 9 y versículo 10. Los califica de sensuales, es decir, de personas que viven conforme a los instintos personales de su propia carne. Los creyentes son espirituales cuando viven bajo el control y dirección del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 15. Ya que pueden ser carnales o niños en Cristo cuando son débiles en la fe. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Pero no son sensuales, esto es, que viven siguiendo sus instintos naturales, dominados por la carne y sujetos al yo personal. Estos consideran las cosas del Espíritu como si fuesen locura. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Por consiguiente, la calificación de sensuales es una clara referencia a quienes, aunque conviviendo con los creyentes, no lo son ellos, de modo que no pertenecen a la familia de Dios. ¿Acaso puedan entrar en la calificación de cristianos nominales, que son aquellos carentes de toda vida espiritual, no regenerados y por consiguiente viviendo en la corrupción de la carne? Y nótese que la confirmación de cuanto se ha comentado antes está en esta última frase del versículo, que no tienen espíritu. Sin duda, algunas no pueden estar refiriéndose al espíritu humano, puesto que sin espíritu el hombre está físicamente muerto. Lo que no tienen es el Espíritu Santo, lo que le hace extraños a Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos capítulo 8 y versículo 9. También será bueno recordar esta verdad, para la que hay engaño manifiesto que conturba y divide a muchos. Al Espíritu al que hace referencia el versículo es el Espíritu de Dios, llamado de esta forma por la relación con Dios en la Santísima Trinidad, especialmente en lo que se refiere a ser enviado del Padre. Este Espíritu hace morada en el creyente desde el momento en que cree. Y es que por esa razón, quienes tienen el Espíritu de Dios ya no están en la carne, dado que el Espíritu de Dios mora en ellos. Romanos capítulo 8 y versículo 9. En la operación salvífica, el Espíritu deviene residencia en el cristiano, y la señal de la realidad de ser cristiano está en la inhabitación del Espíritu en cada creyente. En esa intimidad, el neuma divino, se aproxima al neuma humano, en diálogo testimonial. Romanos capítulo 8 y versículo 16. Y además toma a su cargo la función de éste para orientarlo,
conducirlo y ayudarlo en la consecución de la vida de santificación, teniendo siempre en cuenta que no supone esto la anulación de la personalidad humana. Dicho de otro modo, el Espíritu Santo de Dios no desconecta mi mismidad. Esto queda claramente manifestado puesto que no introduce al creyente en la pasividad, sino en la actividad, ya que cada uno de nosotros somos lo que debemos de andar en el Espíritu y no en la carne. La acción del Espíritu Santo es de absoluta necesidad en la salvación. La muerte espiritual es el estado de separación del hombre y Dios, la ausencia de vida, al no estar en Cristo, autor y consumador de la vida. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Así pues, quien está alejado de Dios, fuente de vida, es un muerto espiritual, ya que en este estado es común a todos los hombres. Romanos capítulo 3 y los versículos 22 y 23. La evidencia de este estado de muerte espiritual es el andar en delitos y pecados. Los elementos necesarios en la salvación son el resultado de la acción del Espíritu en el pecador. La convicción de pecado, Juan capítulo 16, versículo 8, la generación de la fe salvífica, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y la regeneración espiritual, Juan capítulo 3 y los versículos 3 al 5. No surge del hombre, ni puede proceder de él, sino que son dotación del Espíritu de Dios en la capacitación del pecador hacia la salvación. La comunicación de la vida eterna es resultado de la acción del Espíritu Santo en todo aquel que cree. La promesa para el salvo es que tenga vida eterna. Juan capítulo 3 y versículo 16, ya que necesariamente ha de ser vida de Dios, puesto que eterno es aquello atemporal, esto es, que no tiene principio ni fin, que existe fuera del tiempo. Esta vida está en el Hijo. Juan capítulo 1 versículo 4. Y él mismo dice que es la vida. Juan capítulo 14 versículo 6. Y además vino al mundo para que el pecador pueda tener vida eterna. Juan capítulo 10 versículo 10. Mediante la regeneración del Espíritu Santo de Dios, Cristo es implantado en el creyente. Colosenses capítulo 1 y versículo 27. En esta identificación personal con el Hijo de Dios, el creyente experimenta, disfruta y posee la vida eterna, realizada en el creyente mediante la presencia personal de las personas divinas que vienen a ser en él morada. Juan capítulo 14 versículo 23. La tercera persona divina es, como se ha considerado antes, el residente divino en el creyente, que lo santifica para una vida en la esfera de la obediencia. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Y note que esta manera de vida se produce como resultado de la acción transformadora del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Todos los cristianos somos separados para Dios como un pueblo santo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuya ocupación no es ya la carne y sus concupiscencias, sino la santificación. Efesios, capítulo 3, versículo 12. El creyente queda convertido en templo de Dios, en el Espíritu, siendo inhabilitado por la persona divina en cuyo santuario se hace presente el Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. El cuerpo
antes a servicio de la impiedad, es ahora santuario de Dios. La presencia del Espíritu en el cristiano es una verdad revelada. El Espíritu es el gran don de Dios, dado a todos los creyentes sin excepción. Juan capítulo 7 versículos 37 al 39 y la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 5. Y además derramado por el envío del Padre y del Hijo en el corazón de cada creyente, saturando el santuario de Dios del amor personal de Dios. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, que habita en todos, inclusive en los carnales. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3 y capítulo 6, versículo 19. El creyente puede vivir sin la plenitud del Espíritu, pero no puede ser creyente sin el Espíritu. En esta segunda referencia al Espíritu en el versículo, el apóstol enseña que todos los creyentes tenemos su presencia en nosotros, ya que el Espíritu del que habla Judas en el versículo está también vinculado con Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Por otro lado, la construcción con genitivo determina la vinculación del Espíritu con Cristo. De ahí, quien no tiene ese Espíritu no puede pertenecer a Cristo. La expresión Espíritu, con mayúscula, de Cristo vincula al Espíritu con Cristo, porque también es enviado de Él. Juan capítulo 15, versículo 26. Y note que la Biblia llama al Espíritu Santo Espíritu de Cristo, y lo hace en varias ocasiones, como por ejemplo en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 9, Romanos capítulo 8, versículo 9, segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 17. La misión reveladora en los creyentes que comunica lo que siendo de Cristo debe ser conocido por ellos. Es una operación del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 14. Por otro lado, la santificación del cristiano tiene que ver con la reproducción del carácter moral de Jesús en él, que no es otra cosa que el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y 23. La predestinación que el Padre estableció para los creyentes es que seamos muchos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8 versículo 29. Y mediante esta acción del Espíritu, el mundo puede ver a Jesús en la vida de quienes son suyos. El testimonio de la vida de santificación no obedece al esfuerzo de los cristianos, sino a la acción poderosa del Espíritu de Cristo en ellos, que les conduce no tanto a hacer, aunque lo comprende, sino a andar, esto es, adoptar un estilo visible de vida en las obras que Dios preparó de antemano para ellos. Efesios capítulo 2, versículo 10. La santificación a la que todos somos llamados y ha de ser nuestra principal ocupación. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. No es asunto de fuerzas del creyente, sino de la fuerza del Espíritu en el creyente. Filipenses capítulo 2, versículo 13. La fuerza de la última frase está determinada por la afirmación que no tienen el Espíritu. Por consiguiente, todo el que está en esta situación, quien no tenga el Espíritu de Cristo, no es de él. Luego, la recepción del Espíritu se produce necesariamente en el momento de la conversión. No se trata de experiencias posteriores para recibir primero la salvación o la justificación por la fe y luego el Espíritu, ya que si alguien no tiene, esto es, no ha recibido el Espíritu, no es salvo. Ya se ha dicho bastante
sobre la obra del Espíritu en la salvación. Entonces, la posición de cada creyente como posición divina es puesta de manifiesta por el sello del Espíritu de Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Ya que no es posible salvación sin regeneración, y no es posible regeneración sin operación y dotación del Espíritu Santo que la lleva a cabo. Juan capítulo 3 versículo 5. Ningún creyente, absolutamente ninguno, comienza a agradar a Dios tiempo después de su nuevo nacimiento, sino a partir del instante en que se produce, siendo la vida que agrada a Dios aquella que depende del Espíritu Santo y manifiesta su fruto en ella. Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y 23. El fruto no se opera desde el exterior, sino desde el interior, por lo que la presencia del Espíritu se hace necesaria. La vida victoriosa sobre la carne, de la que el apóstol está ocupándose en esta parte de la epístola, es sólo posible por medio del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Si alguien manifiesta continuamente evidencia de estar controlado por la carne mediante la práctica habitual del pecado, tal vez nunca haya recibido el Espíritu Santo, por tanto, no es salvo. Primera carta de Juan, capítulo 3, y los versículos 6, 8 y 9. Sin duda, hay una frontera muy sutil entre el creyente carnal y el no regenerado, sobre la que no se puede juzgar. Sin embargo, no debemos estar engañados, pues incluso una profesión religiosa no es evidencia del nuevo nacimiento. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. No es una profesión, sino la obediencia, aquello que diferencia al salvo del no salvo. Y Pablo enseña enfáticamente que quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Por tanto, no ha sido salvo, permanece en su delito y pecado y está espiritualmente muerto. La verdad paulina es concreta, ya que nadie puede ser de Cristo sin haber sido dotado del Espíritu de Cristo. No hay segundas experiencias para recibir el Espíritu. Se recibe y, por tanto, se tiene en el momento en que se deposita la fe salvífica en la persona de Jesucristo. Esa es la causa de la pregunta del apóstol a los discípulos de Juan, cuando les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2. La recepción del Espíritu Santo como don divino tiene lugar cuando se cree, por cuya presencia y obra se produce la regeneración. Judas presenta a los falsos maestros como apóstatas, no regenerados, y por consiguiente causarán todos los males y dificultades a quienes, viviendo una vida de firmeza en la fe, siguen a Cristo en el camino, obedeciendo la palabra y viviendo en comunión con Dios. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, si aún tú, aún llamándote cristiano o cristiana, pero no tienes el Espíritu de Dios, y si tampoco nunca antes le has invitado a Cristo a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón, ni te has arrepentido ante Él de tus pecados, ahora puedes hacerlo. Sígueme en esta oración y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón
Te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.